Bueno, a este gran equipo que estamos presentando con tanta pasión e ilusión le faltaba un manager, ¿eh? Le hemos encontrado en un jovencísimo ingeniero, economista, estratega, que va a jugar un papel muy importante en la tarde de hoy. Con siglo y medio en el mercado, Pau Vila pertenece a la quinta generación de la compañía gerundense Lazy Paper 1881, que sigue innovando, es una empresa veterana, con empleados innovadores y con situaciones distintas, como es el estucado o cartoncillo, como alternativa no solo al envase de plástico tradicional, sino también al resto de bioplásticos. Comenta esta estrategia, sus ventajas y sus desventajas, Pau Vila, que tiene 26 años. Los Vila están orgullosos de su Benjamín, que es de Girona y del Barça, y como buen comercial me ha dicho: soy del Barça, depende de lo que convenga en ese momento. Así que Pau Vila, Transformation Manager en la compañía gerundense Lazy Paper 1881. Buenas tardes, Pau, el micrófono es tuyo. Ahí tenemos. Adelante, Pau. Hola, buenas tardes. Bien, gracias por la presentación. Bueno, es verdad que fundamentalmente soy del Barça, diría el 95% del tiempo, en algunas ocasiones prefiero no serlo. En relación a lo que venimos a presentar hoy. Si os parece, primero voy a hacer una breve introducción a quiénes somos, porque creo que esto sitúa muy bien por qué hacemos lo que hacemos y cómo hemos llegado hasta ahí, ¿no? Nosotros somos una empresa familiar, como bien ha dicho, yo formo parte de la quinta generación, con lo cual dicen que en la tercera se empiezan a torcer las cosas y yo estoy muy contento porque ha pasado ese umbral, con lo cual ya no tengo esa presión añadida. Entonces, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la fabricación de papel. Fabricación de papel en el sentido amplio, bobinas, lo que llamamos en el sector bobinas madre, para otros fabricantes. Con lo cual estoy seguro que prácticamente todos los que estáis en esta sala indirectamente habéis consumido nuestro papel, porque a través de otras marcas, a través de marcas blancas, a través de packaging, pues tenemos una capilaridad bastante alta, tenemos indirectamente cuentas como el Aeropuerto del Prat, el Hospital Vall d'Hebron. Entonces, bueno, tenemos mucha capilaridad, pero históricamente hemos hecho producto intermedio. Hemos hecho grandes bobinas de papel que otros manipuladores han comprado y han convertido en sus productos, y seguimos haciendo esto, ¿no? En nuestro sector, eso es un sector muy industrial, eminentemente industrial, y entonces nosotros competimos con actores que son órdenes de magnitud más grandes que nosotros. Nosotros tenemos alrededor de 130 empleados, tenemos 2 centros de producción que suman una facturación de alrededor de 45 millones de euros. Competimos con otros proveedores que facturan 450 millones y que tienen 1.300 empleados. Con lo cual es muy difícil en un sector que es una commodity, es decir, que el papel se compra por precio, que puedes hacer un papel más suave, puedes hacer un papel de triple, 4 capas, con olor a manzanilla, da igual, la gente compra papel por precio. Entonces, en un sector que es una commodity, ser una empresa pequeña es un reto, ¿no? Y además en este sector hay el reto añadido, el doble reto, de que es muy difícil diferenciarse. ¿Cómo vas a hacer un papel distinto, ¿no? Entonces nosotros hace ya bastantes años adoptamos la visión estratégica de hacerlo por la vía de la sostenibilidad, ¿no? Tenemos una historia bastante larga, empieza en 1881, ya desde el 93 empezamos un poco a vislumbrar esa idea, ese horizonte de hacer las cosas diferentes en cuanto a sostenibilidad, que fue cuando montamos una planta de cogeneración, y desde ahí pues hemos ido avanzando un poco de la mano con soluciones energéticas que nos permiten alcanzar pues nuevos hitos climáticos. Nosotros tenemos, como os decía, 2 plantas. Una de ellas, la principal, está en Besalú, que no sé si habéis estado, es un pueblecito de la provincia de Girona medieval, salió en algunas películas así de tipo medieval. Es bonito, tiene un puente de piedra entrañable. Nuestra planta de Besalú es actualmente una de las 2 plantas europeas de fabricación de papel. Para que os hagáis una idea, en Europa hay como 100 plantas de fabricación de papel tisú. 2 de ellas, actualmente una es la de LC Paper y otra es una de las 20 plantas que tiene el grupo Essity, que es la antigua SCA, en un pueblo de Suecia que se llama Lilla Edet.
Pues esas 2 plantas son las únicas 2 plantas de papel que a día de hoy pueden hacer producto en condiciones de neutralidad en carbono certificada. Entonces, esto, cada uno sabréis en vuestros sectores qué es lo que emite CO2. En nuestro caso, en el papel, el CO2 lo emite la energía. Es una actividad que es muy, muy intensiva en energía. Consumimos una barbaridad tanto de electricidad como de vapor industrial, calor industrial. Y entonces, si conseguimos obtener esa energía de fuentes neutras en carbono, conseguimos fabricar papel en condiciones de cero emisiones, ¿no? Nosotros hemos hecho esta solución, que es una tríada de tecnologías. Tenemos una central de cogeneración, inyectamos la electricidad a la red, reusamos los residuos del tubo de escape para secar el papel, lo complementamos con biomasa y además tenemos autoconsumo fotovoltaico y compramos electricidad a la red con certificado renovable. Es muy complejo, pero al final un poco el mensaje que me gustaría transmitir es que tenemos una estrategia energética que nos permite hacer un producto descarbonizado. Y esto pues, bueno, nos ha dado sus frutos en forma de que ya en los rankings sectoriales y en revistas de prensa del sector y demás, pese a ser un actor pequeñito, no somos una gran multinacional, nos hemos un poco ganado ese respeto como un actor que suele estar como mínimo en el top 3 en liderazgo ambiental, ¿no? Entonces, en nuestro sector, además hay una problemática añadida desde mi punto de vista importante, que es el greenwashing, ¿no? Como os decía al principio, es que es muy complicado hacer las cosas sostenibles en el sector digamos, diferenciarnos en el sector del papel, ¿no? Como es muy difícil diferenciarnos, todos los que estamos en este sector vamos a decir que lo hacemos todo súper sostenible. De hecho, yo os invito a hacer un ejercicio, que es que si se os ocurre alguna marca de papel, cojáis el móvil y busquéis en Google su página web y luego me apuesto dinero con vosotros a que en el segundo botón de su página web, después de inicio, va a ser sostenibilidad. Antes de producto, contacto y demás, ¿no? Entonces, todo el mundo dice que es sostenible y nosotros hemos intentado luchar contra esto cargándonos con toda esa, digamos, portfolio de razones que en nuestro punto de vista son las certificaciones, ¿no? Algunas de ellas en el sector son súper conocidas, el Ecolabel, la ISO 14001. Otras son bastante específicas, como la 14067, que es una ISO, que es una auditoría de huella de carbono, ¿no? Entonces, para nosotros esto es muy importante porque hablamos todo el rato de neutralidad en carbono. ¿Quién dice que es neutro, ¿no? ¿Y cómo se mide? Pues bueno, eso es estandarizado, es una ISO, la 14067. Aparte de eso, como nosotros venimos de un sector muy industrial, nos gustan mucho las ISOs, pero ahora os contaré que cuando entramos en gran consumo nos encontramos que, bueno, que es que el comprador no sabe lo que es una ISO ni tiene por qué saberlo, ¿no? Y no podemos usar nuestro packaging para hablar de ISOs. Entonces, tuvimos también que incorporar esto en una visión un poco más holística y en nuestro caso tenemos el orgullo de ser el primer fabricante de tisú del mundo, al menos que tengamos conocimiento, con la certificación B Corp, que no sé si estáis familiarizados. En España me parece que nosotros fuimos la B Corp número 98, abrieron el camino Danone, Veritas, Central Lechera Asturiana o La Luz y demás. Ahora creo que hay como unas 120, desde farmacéuticas, también en gran consumo hay algunas, pues, Eurafoods de proteína vegetal. Nosotros estamos solos en el sector de papel como B Corp y eso al final no hacemos nada especial para ser B Corp, hacemos lo que hacíamos, que es fabricar papel teniendo cuidado con las emisiones de carbono asociadas y con el medio ambiente, pero pues, digamos que esto nos da una herramienta para transmitirlo de forma simple al consumidor. Como os decía, nosotros venimos en nuestra historia de estos 141 años que tenemos, 137 fueron dedicados a hacer esto, que son bobinas madre de papel para otros fabricantes. Pero en 2017 nos dimos cuenta de que hacíamos todo ese esfuerzo para ser más sostenibles, que luego no lo podíamos comunicar y no lo podíamos controlar, porque dependía de que nuestros clientes industriales decidieran explicar los beneficios de ese papel que nos compraban a nosotros, ¿no? Y en muchos casos eso no era así, porque nosotros no éramos los únicos proveedores de papel de esos clientes industriales, ¿no? Entonces nos pareció inteligente abrir una pata en hacer un producto acabado, en el que pudiéramos transmitir todo lo que hay detrás de nuestro papel, ¿no? Y entonces en 2017 entramos en lo que el sector se llama converting, que es la fabricación de producto acabado.
Como nosotros venimos de ese background tan industrial, ¿no? Nosotros empezamos esa aventura de los productos acabados con productos orientados a lo que en el sector se llama away from home, que son colectividades, ¿no? Pues, mayoritariamente distribuidores de productos de higiene. Y entonces, como partíamos de cero en esa línea de producción, no teníamos ninguna maquinaria preexistente para convertirlo en producto acabado, etcétera, pudimos decidir libremente qué tecnologías nos gustaba apostar por ellas, ¿no? Y en 2017 pensamos, oye, quizá, y si nos la jugamos íbamos a hacerlo todo en caja de cartón en lugar de hacer fardos plásticos, ¿no? Y yo, sinceramente, podría venir aquí y explicaros que todo lo que viene a partir de ahora de mi presentación es un master plan súper pensado y reflexionado y urdido, pero a partir de aquí todo lo que os voy a contar es una cadena de casualidades que se han ido sucediendo a partir de una decisión en la cual hay un componente de riesgo, un componente de suerte y un componente de apuesta que en 2017 decidimos fiarlo todo al packaging en cartón, ¿no? Uno de los temas, cuando decidimos apostar o explorar la vía del packaging en cartón en tisú, evidentemente no había maquinaria estándar para hacer eso, nadie estaba haciendo maquinaria de packaging para este sector en cartón. Y en general, vosotros sabéis que en lo que es el encajado, bueno, normalmente lo que había en el sector era caja americana, tú haces la caja, la construyes y la llenas, ¿no? ¿Cómo llenas una caja con papel? ¿La llenas a mano? ¿La llenas con brazos robóticos? Claro, el problema es que el papel es un producto con una densidad muy baja. Entonces, coger rollos de papel tiene su intríngulis, porque se aplastan, porque son blandos, ¿no? O entonces, si aprietas mucho, puedes, digamos, dejar algún tipo de rastro en la capa externa del rollo, ¿no? Entonces, nosotros decidimos en ese momento apostar por el sistema wraparound, que era nada frecuente en la industria del tisú, que básicamente viene a ser, nosotros entregamos los rollos en una bandeja de metal y construimos las cajas alrededor de los rollos. Eso permite que no hay contacto con el rollo, no tenemos que tocar el rollo con ningún brazo mecánico, no hay intervención humana y tenemos una tolerancia muy baja entre la caja y el rollo, con lo cual, cuando paletizamos, la resistencia estructural de todo el conjunto nos la da el rollo, no nos la da la caja. Entonces usamos cajas con un gramaje bajo. Cuando estamos hablando que para productos que van a distribuidores de limpieza como este, el peso puede tranquilamente ser de 8 kilos, con lo cual puede funcionar con un gramaje muy, muy bajito. A partir de ahí empezamos a ver, ostras, el e-commerce lo está petando, ¿no? El e-commerce está creciendo mucho, hay un crecimiento de doble dígito en e-commerce. Vamos a intentar hacer formatos más pequeñitos para e-commerce, ¿no? Porque, claro, para última milla esto es fantástico. Si sustituyes un fardo de plástico lleno de rollos de papel por una cajita, pues bueno, a todos los actores de última milla les encanta la idea, ¿no? Entonces empezamos a bajar el tamaño hasta que, en un momento dado, pensamos, ¿y si lo hacemos suficientemente pequeño como para que esté en una estantería de un supermercado? Y en estas viene la pandemia, ¿no? Y nos encontramos con que, además, los supermercados tienen generalmente centrales de compra únicas, tanto para e-commerce como para retail, es decir, que no tienen un portafolio de productos específico para e-commerce y que cada vez más están haciendo entregas con delivery a domicilio y que los fardos de rollos de papel junto con las botellas de agua son los dos marrones que no gustan a la gran distribución, ¿no? Entonces empezamos a arrancar esta gama de producto que empezó funcionando con cartoncillo de microcanal y que ahora recientemente hemos pasado a folding, es más finito, y entonces esto no deja de ser digamos, la dirección que empezamos en su momento de ese camino inexplorado de llegar a hacer producto acabado, ¿no? Ventajas de este formato, ¿no? Como os digo, yo os podría decir que todo esto estaba pensado desde un inicio. No, es decir, conforme hemos ido desarrollando, hemos ido viendo cosas y hemos ido viendo ventajas que no se nos habían ocurrido y que al final, pues, oye, están ahí. Es un formato que no solo es sostenible, sino que parece sostenible. Esto es muy importante porque estamos compitiendo en una categoría en la cual todo el mundo está intentando prescindir del plástico. Y algunas soluciones, como los bioplásticos, llevan un esfuerzo económico porque es más caro que el plástico normal
y el cliente no aprecia ese esfuerzo. Es decir, si los fabricantes sustituimos plástico por bioplástico, estamos multiplicando por 5 el coste del envase y tú vas a un supermercado y haces una encuesta a los que cogen el producto y les dices, ¿sabe que usted que esto no es plástico? Y te dicen, no, lo he cogido por otra razón, no me he enterado de que no es plástico, porque yo no voy y leo la etiqueta pequeña del envase que pone 100% degradable, ¿no? Entonces yo me pienso que esto es plástico y ese esfuerzo económico para prescindir del plástico no fructifera en que el cliente entienda a simple vista que eso es un producto sostenible. Con este formato conseguimos que no solo sea sostenible, sino que lo parezca. Los de marketing siempre repiten esa frase de los milisegundos, no sé cuántos son, milisegundos en los que un cliente identifica el producto y toma una decisión. Pues en estos milisegundos tú entiendes que esto es sostenible, no hace falta leer ninguna etiqueta de un lateral que pone que esto es degradable, ¿no? Esto, de hecho, es como el look que tiene en Lineal, ¿no? O sea, es como muy evidente que estamos ante un formato que es distinto, te atrae la atención y no tienes que leer para entender que eso es un producto sostenible, ¿no? El otro challenge que teníamos en este desarrollo es, bueno, esto es una categoría que ha funcionado con envases transparentes durante los últimos 30 años, ¿cómo rompemos con esto, ¿no? Parece que, bueno, cuando empezamos a explorar esa idea parecía el fin del mundo sacar un envase que no se viera lo que hay dentro. Entonces nosotros hemos solucionado esto con esta impresión que nos permite el folding en cuatricromía y que da ese efecto de transparencia y que se vea al interior. En celulosas no podemos poner una ventana, ¿no? como la compañera de las patatas, porque la celulosa es un producto higiénico, entonces que sea accesible desde el exterior el producto no cumpliría los estándares de higiene que los clientes esperan del producto. Aquí se ve, pues, ¿no?, otra vez la sensación de transparencia. O sea, es como muy evidente que es como que ves lo que hay en el interior del producto y compite bien con un envase transparente. No se ve menos transparente que el de plástico, ¿no? Pero fundamentalmente lo que hemos aprendido con toda esta aventura es que tiene unas ventajas logísticas enormes. Es decir, esta es una categoría en la cual además se da la desgracia de que ha habido una competencia creciente en la última década de ver quién vendía más aire y hay esa competición para intentar vender pocos metros y que no lo parezca, ¿no? Entonces, la logística de esto es muy mala, es decir, es muy poco apilable. Si habéis visto palets de fardos de papel higiénico, muy a menudo parecen una torre de Pisa, ¿no? Entonces, lo que conseguimos con este formato es poder apilar, poder remontar palés, lo cual es algo que en celulosas no había sido muy habitual. También colocar o pallet boxes, pero no solo pallet boxes, digamos directamente pallet en tienda, ¿no? Tenemos paletizaciones muy agresivas. En este formato caben 250 unidades por palet, con lo cual, además, remontables ya no a 260, sino incluso a más pisos que luego se pueden desmontar previa a la carga, con lo cual resolvemos parte de este marrón heredado de la categoría de celulosas, que es que apilan muy mal y que transportas aire y estás moviendo camiones arriba y abajo con una cantidad de unidades muy baja, ¿no? Otro tema muy importante que nos hizo convencer de que estábamos en el camino correcto en esa aventura es la cuestión de la resistencia, ¿no? Lo que estamos viendo es que los fabricantes tradicionales de productos de celulosas tienen maquinaria existente de enfajado en plástico, ¿no?, de enfardado. Entonces, claro, hombre, cambiar toda la maquinaria es una inversión importante. ¿Cuál es la solución inmediata? Bueno, yo voy a usar la misma maquinaria que tenía antes y en lugar de poner una bobina de plástico voy a poner una bobina de papel y voy a hacer los mismos fardos en papel. Esta es una solución que desde el punto de vista, digamos, directivo o de ingeniería interna es buena, porque estás adaptando un formato sin tener que cambiar maquinaria. Desde el punto de vista de producto, el problema es que nos da rotura en lineal, ya sea o durante transporte, durante reposición, o por el efecto de, oye, si como no está todo impreso y no tengo muy claro exactamente qué hay dentro, voy a abrirlo un poco, voy a ver qué hay dentro, lo dejo detrás y cojo uno que no está abierto, ¿no? Al final del día, la cantidad de envases afectados por envase roto en packagings de papel en celulosa es muy alta, y si tenemos que estar tirando dobles dígitos de producto a la basura,
al final la aventura del producto sostenible igual nos va a salir del tiro por la culata, porque tan sostenible no va a ser, ¿no? Con lo cual, el apostar por folding nos da ese punto añadido de, bueno, al menos roturas en transporte, roturas en reposición no vamos a tener, ¿no? Es difícil que esto se rompa en transporte. Al final, la reflexión final que me gustaría lanzar es, nosotros hemos llegado aquí como por un cúmulo de casualidades, de apuestas, de riesgos, pero es que no estamos reinventando la rueda. Es decir, en muchas otras categorías de gran consumo, los envases, incluso envases grandes, en folding, hace la tira de años que existen. Yo, de toda mi vida, cuando yo era pequeño, los cereales que en tamaño no son tan dispares de lo que sería esto, han llevado un envase de cartoncillo, no ves los cereales dentro, da igual que no veas los cereales. Entiendes que ese cereal, con la impresión puedes comunicarlo, es un envase muy apilable, la logística es buena, no se rompe, es económico y además es reciclado y reciclable. Y biodegradable. Entonces, era como un poco un sinsentido que algo que en otras categorías lleva muchísimos años, décadas funcionando, que no lo pudiéramos aplicar a la categoría de las celulosas, ¿no? Y de hecho, desde nuestro punto de vista, hay que romper un poco esa barrera de, bueno, es raro, sí, es raro, pero no es tan raro si lo miras desde ese zoom out de en otras categorías de producto hace muchísimos años que hay soluciones muy parecidas, ¿no? Mirad si es raro, y eso ya es la gracia final, que lo hemos podido patentar. Es decir, es un formato que realmente parece como inexplicable, a nadie se le había ocurrido esto, hemos sido capaces de patentar este formato, pero como decía la compañera de las patatas, al final esto es un poco para proteger determinadas inversiones, pero nuestra voluntad es, igual que el B Corp, igual que todo lo que hacemos, que esto sirva de inspiración. Y de hecho, en marca Dalia la penetración que tenemos es nula, pero todo lo que llevamos haciendo es para expandir esto a MDD y a otros formatos, digamos, bajo demanda de superficies, con lo cual la intención no es agarrarnos a esto para protegerlo, sino al contrario, un poco encender esa espurna para que este cambio pues empiece y se empiece a entender este formato como una buena alternativa a los packs plásticos en celulosas. Y por mi parte, eso es todo. Bueno, pues yo lo quiero, ¿eh? Para ti. Me parece chulísimo, innovador y me ha sorprendido tu explicación. Ahora que no nos oye nadie, que estamos aquí los dos solos, ¿cuesta mucho más caro? No es más caro. De hecho, cuando empezamos en cartoncillo, en el microcanal sí que es caro. El folding está alineado en precio a los envases en papel. Ten en cuenta que los envases en papel, para que se cierren las solapas que son termoselladas, tienen que estar encerados, o sea, para que todo el papel sea termosellable. Entonces, tener un envase, un pack de ese tamaño en papel termosellable no es barato. Los compostables y los bioplásticos tampoco son baratos. Si lo comparamos con plástico es un poquito más caro, en comparación con todas las otras alternativas del plástico no es más caro y vamos, yo puedo ser muy sincero, el PVP de esto en las superficies en las que estamos está rondando los 2,5 euros, Ajá. Con lo cual está alineado con lo que hay en la categoría. ¿Cuántos caben, si no es una indiscreción? 6. 6. Y no están ahí, o sea, luego cuando abres aquello, ¿no? No, bueno, o sea, aquí hay como un poco un abre fácil, ¿no? O sea, están... Yo os comentaba antes, la resistencia la tiene el palet. Para que el palet tenga la resistencia, tienen que estar puestos en la dirección opuesta a lo que está impreso, ¿no? Porque ahí está la resistencia del pack. Entonces, si lo pones así, es un pack muy resistente, porque es el rollo el que está aguantando el peso. Entonces, esto no lo vas a romper, excepto cuando quieras romperlo, que tiene el abre fácil, ¿no? Es como una caja de galletas, es brutal. Exacto. Está fantástico. Pero es folding, ¿eh? No es cartón. O sea, esto es cartulina. ¿Hay fiebre de tisú o no? Sí, nosotros, bueno, esto daría para otra charla, si queréis. Hacemos un follow-up en otro año. Una prórroga. Para resumirlo, esto no es reciclado. Hay todo un debate sobre si el papel reciclado es sostenible, si el papel sostenible es reciclado. Aquí nosotros apostamos por fibras FSC de bosques responsables sin blanquear. Con lo cual veis que esto es un producto que no es blanco no es, pero no es reciclado. ¿Por qué no es reciclado? Porque no hay suficiente reciclado para todo el papel. Esto no lo vas a reciclar.
Entonces, es evidente que no hay suficiente materia reciclada como para hacer todo el papel procedente de reciclado. Entonces, nosotros preferimos guardar ese porcentaje de reciclado para aplicaciones donde la exigencia higiénica sea menor, como bolsas de papel para retail, por ejemplo, o temas pues, de mantelería de un solo uso y demás. Me ha flipado que no estuviese patentado, ¿eh? A mí también. Sí, sí. ¿Alguna pregunta para Pau acerca de su magnífica exposición? Recuerden, 26 años y ha tenido una capacidad de síntesis brutal para explicarnos lo que puede ser un producto que puede tener éxito en los próximos mercados. Por cierto, ¿cómo están preparados, me preguntan desde Alimarket, desde la redacción, la distribución como el consumidor ante propuestas tan disruptivas como esta? A ver, yo humildemente creo que vengo aquí con un poco de ventaja porque ese comprador del futuro que hablábamos antes seguramente soy yo. Es decir, yo tengo 26 años y ya veo que en comparación con el resto de personas que toman decisiones en nuestra compañía, tengo hábitos de compra muy distintos. Yo soy de Cataluña y entonces yo apuesto por unas superficies de un perfil que las otras generaciones no apuestan. Si vemos los perfiles de crecimiento, que todos ellos son doble dígito, de superficies de distribución muy expuestas a producto ecológico, da a pensar que hay algo más. Es decir, que los jóvenes, conforme la pirámide poblacional nos expone más al sector de compradores, apostamos más por esos productos. Eso no quiere decir que evidentemente nosotros somos súper conscientes de que esto no va a ser el 100% de las celulosas. Va a ser un porcentaje, que seguramente ahora está alrededor del 10 y que confiamos con que esté alrededor del 30, 35, 40 en los próximos años. ¿Cuál es nuestra apuesta con esto? Decir, oye, entendemos que es un producto que no deja de ser un nicho, que va a apelar a un 10, 20, 30% de los compradores, y es una categoría que ocupa muchísimo espacio en lineal. Entonces vamos a hacerlo de modo en el que en el lineal ese nicho que tenemos, que es el 10% o 20%, no ocupemos más de ese espacio. Entonces, si recordáis, había por ahí una foto de esos packs que, como son tan estrechitos, en una fila, en un facing, pues tienes un montón de packs, ¿no? Entonces, puedes tener un rinconcito para el 10% de paus de 26 años que van al súper y se fijan en el producto sostenible y que el otro 80% de momento no, pues bueno, ya llegará, ¿no? Pero dejamos el otro espacio para los generalistas. ¿Se nota el peso de la quinta generación, Pau, ya en el tema personal? Bueno, yo me he sentido muy identificado en la presentación anterior que decía, bueno, tiene pros y contras, ¿no? Es decir, llevas toda la vida viviendo esto, entonces está muy atado, muy indestriable de lo que es vida profesional, de vida personal, pero por otra parte es evidente que también tiene otros beneficios, ¿no? Con que trabajar con la familia también puede ser un... ¿En la cena de Nochebuena y Nochevieja estáis hablando de papel higiénico? Bueno, yo te confieso que ya desde muy pequeño, cuando iba con personas de mi familia a restaurantes, un gesto muy típico es poner una gotita de la copa de agua o lo que sea en el mantel de papel o en la servilleta para ver si absorbe, si no absorbe tanto. Entonces todo el mundo nos miraba raro. Y ya, bueno, yo ya al final uno ya se acostumbra a esto, ¿no? Pues un fuerte aplauso para Pau por su papel en el día de hoy. Muchísimas gracias, Pau, por tu intervención. Qué barbaridad lo que aprende uno en este encuentro.